En 1966 había un niño llamado Richard Montañez. Provenía de una familia mexicana pobre que trabajaba en una bodega con un padre alcohólico. Como minoría, era propenso al acoso. Los acosadores solían molestarle durante el recreo y desperdiciaban su burrito solo porque contenía guisantes, lo que, según ellos, era comida para pobres, pero a pesar de eso, él no se sintió mal. Incluso regresó a la escuela al día siguiente llevando más para regalárselos a la chica que le gustaba. También hizo que uno de los acosadores probara el burrito que había traído, haciendo que se enamorara del sabor. Cuando los otros acosadores quisieron un bocado, les hizo pagar 25 centavos por cada burrito. Desde entonces, se convirtió en un exitoso vendedor de burritos en la escuela y recibió muchos pedidos. El dinero que Richard había reunido fue finalmente suficiente para que pudiera comprar chocolate para la chica que deseaba. Luego fue a la tienda de conveniencia con la intención de comprar el chocolate solo para ser arrestado después de atraer demasiada atención por llevar mucho dinero consigo. Durante los años 60, los mexicanos todavía eran considerados de clase baja y propensos a recibir juicios equivocados. Richard fue tratado como un criminal por la policía local y fue arrestado. Desde entonces, después de recibir mucho trato similar al de un criminal, terminó convirtiéndose en uno de ellos durante los años 70. Richard se había convertido en un adolescente y estaba familiarizado con los juicios equivocados y el maltrato por parte de la policía. Con pelo largo y bigote, Richard se hizo parte de gángsteres y traficantes de drogas. Él y su chica de la escuela primaria, Judy, que se convirtió en su novia, parecían estar siempre juntos. Un día, su relación fue demasiado lejos y Judy terminó embarazada. Desde entonces, como si le hubiera caído un rayo, Richard se dio cuenta de lo que había estado haciendo todo este tiempo. Se dio cuenta de que había actuado mal y, con el paso del tiempo, comenzó a distanciarse de sus amigos traficantes de drogas. En 1982, Richard y Judy finalmente se casaron y tuvieron 2 hijos. Richard trabajaba como electricista y apenas llegaba a fin de mes. Al final, esta familia tuvo que depender del salario de Judy, que trabajaba como dependienta, lo que aún no era suficiente para mantener a los 2 niños y apenas llegaban a fin de mes. Mientras Richard seguía buscando un trabajo mejor, Judy trabajaba como vendedora ambulante. Sintiendo que necesitaba ayuda para mantener a su familia, Richard finalmente regresó a casa de sus padres, donde de hecho no parecía muy contento de ver a su padre. Se demostró que cuando finalmente los encontró, su padre lo trató mal. Luego salió a encontrarse con viejos amigos. Richard quería volver a vender drogas, pero resultó que Tony Romero, el líder de la pandilla, le prohibió regresar a las calles porque sentía lástima por su familia. Resultó que Tony también había terminado con su oscuro pasado y ahora trabajaba en una fábrica de alimentos. Sabiendo que Tony trabajaba en una fábrica, Richard le pidió que le encontrara un puesto en la empresa también. Tony le dijo que llevara su solicitud a su lugar de trabajo. Al día siguiente, Richard llegó a la fábrica de alimentos que resultó ser Frito-Lay, una industria alimentaria que producía aperitivos como Cheetos, Lay's y Doritos. Afortunadamente, a Richard no se le negó de inmediato, sino que se le dijo que rellenara el formulario de solicitud que la empresa había preparado. Confundido y sin confianza para rellenar el formulario, se fue a casa para rellenarlo más tarde. En casa, Judy fue quien finalmente rellenó el formulario. Judy indicó en la columna de exalumnos que era graduado de la escuela secundaria Santo Bernardus, aunque Richard nunca había llegado a la escuela secundaria. Judy estaba segura de que la gente de la empresa no lo sabría. Al día siguiente, con el formulario rellenado por Judy, Richard se enfrentó inmediatamente al gerente de recursos humanos, quien resultó ser un exalumno de la propia escuela secundaria Santo Bernardus. Richard, que no era un buen mentiroso, finalmente se delató y las mentiras quedaron expuestas. Pero cuando el gerente estaba a punto de irse, Richard le pidió una oportunidad para trabajar allí. Viendo que el puesto de conserje tenía poco o ningún riesgo, al final, el gerente aceptó que Richard trabajara, sabiendo que los trabajadores mexicanos eran muy diligentes. Con entusiasmo, al día siguiente, Richard planchó el uniforme de trabajo de Frito-Lay que la empresa le había entregado. Para un inmigrante como él, poder trabajar en grandes empresas se había convertido en motivo de orgullo, aunque fuera solo como conserje. Luego lo llevaron por la fábrica.
donde vio un mar de patatas fritas producidas y empaquetadas. Estaba entusiasmado de ver las increíbles instalaciones, especialmente porque le interesaba mucho la maquinaria. Trabajó diligentemente y nunca se olvidó de echar un vistazo a las máquinas de la fábrica, que le parecían muy actualizadas y modernas. Una vez preguntó sobre esto a un operador de máquinas, quien en su lugar le dijo que se limitara a hacer su trabajo. Estuvo a punto de enfadarse, pero contuvo su ira, sabiendo que necesitaba el trabajo y no quería causar problemas que pudieran poner en peligro su carrera. Una vez, mientras Richard limpiaba, conoció a un operador llamado Clarence Baker. Inmediatamente le mostró a Clarence su interés por la maquinaria, pero afortunadamente Clarence respetó a Richard. Clarence dijo que sabía de maquinaria por haber aprendido por sí mismo. Richard se entusiasmó aún más para seguir haciendo preguntas, pero justo cuando el momento continuaba, Tony llegó y detuvo la conversación. Luego se disculpó con Clarence por el comportamiento presuntuoso de su amigo en la cafetería. Tony le explicó a Richard que los empleados de bajo nivel como ellos no deberían hablar así con los empleados de clase alta si querían mantener su puesto seguro, y que Clarence era el mejor operador de máquinas de la empresa, el más veterano de todos, pero a pesar de 15 años de carrera, nunca fue ascendido a gerente de planta, posiblemente debido a problemas raciales. Al escuchar esto, Richard se sintió aún más decidido a estudiar con Clarence. Aunque estaba agradecido por su trabajo como conserje, no tenía la intención de trabajar como conserje por el resto de su vida y tenía un gran sueño de tener éxito como Roger Enrico, el CEO de PepsiCo, que en ese momento estaba compitiendo con Coca-Cola. Dio la casualidad de que la empresa Frito-Lay todavía estaba bajo el holding de Pepsi. Richard sobornó a Clarence con comida mexicana especial para acercarse a él. Clarence pareció comprender la intención de Richard, que un día quería conseguir un puesto mejor, por lo que comenzó a tomarlo como estudiante. Todos los días, mientras limpiaba, Richard nunca se olvidaba de preguntar sobre mecánica y Clarence siempre le daba respuestas. Estas dos personas se acercaban cada vez más, y debido a su entusiasmo por aprender, Richard estaba dispuesto a llegar temprano e irse tarde para recibir tutorías adicionales de Clarence. Su diligencia dio sus frutos y fue premiado como empleado del mes. Resultó que la vida no era tan fácil como se esperaba, porque cuando Ronald Reagan se convirtió en presidente de los Estados Unidos, la recesión económica golpeó al país y en lugar de ser ascendido, Richard tuvo que estar agradecido de poder sobrevivir cuando Frito-Lay tuvo que reducir el número de empleados. Durante el periodo de 8 años hasta 1992, Richard tuvo que conformarse con su trabajo como conserje tanto como fuera posible, ya que los empleados inmigrantes mexicanos de clase baja debían poder disfrutar de lo que tenían. Aunque sus horas de trabajo se limitaban cada vez más debido a la escasez de empleados, Richard ayudó voluntariamente con el trabajo de otras divisiones. Un día, mientras participaba en la distribución de mercancías, vio que los compradores de sus productos eran solo personas blancas con solo sabores limitados de los productos. La situación de la empresa ese año estaba empeorando porque las ventas disminuían debido a la recesión, junto con la competencia con la aparición de nuevos productos de empresas competidoras. Roger Enrico estaba tan estresado que entró en pánico y hizo un video motivacional que entregó a cada sucursal para que lo mostraran a todos los empleados. En el video, Roger Enrico pedía a sus empleados que fueran pacientes y los motivaba a pensar como un CEO y dar ideas a la empresa. En la planta de la sucursal de Frito-Lay en Rancho Cucamonga, solo Richard vio el video. Las palabras de Roger Enrico fueron muy evocadoras para Richard. La frase que decía encontrar oportunidades detrás de la adversidad. Esa tarde, Richard recogió a sus hijos de la escuela. Se sorprendió al ver que uno de sus hijos estaba golpeado. Resultó que se había peleado con su amigo después de que lo llamaran latino, mientras que al más joven ni siquiera le importaba. Estaba orgulloso de tener sangre mexicana porque le encantaba la comida mexicana hecha por su madre, como tacos, burritos, carne asada y otros. Para animar a su hijo, Richard los invitó a merendar elote, un maíz asado al estilo mexicano cubierto con condimento picante. Al niño le gustó mucho el picante. En ese mismo momento, Richard se dio cuenta de que a los latinos realmente les gustaba la comida picante. El elote le había dado inspiración. Cuando regresó a casa, a Richard se le había ocurrido una idea que dejó a Judy intrigada.
Tenía la intención de hacer una muestra, un snack sazonado picante que sin duda podría salvar a su empresa y a su puesto de trabajo. Luego le pidió a su esposa que preparara los condimentos. Al día siguiente en la fábrica, Richard le transmitió su idea a Clarence. Estaba seguro de que el producto que había hecho se vendería en el mercado. No le pidió a Clarence que se lo dijera a Roger Enrico. Solo le pidió permiso para llevarse a casa algunos productos crudos para mezclarlos en su casa. Quería hacer una muestra y, más tarde, pedirles a todos que la probaran de inmediato. Para lograr un sabor auténtico, Richard y Judy fueron a comprar especias a una auténtica tienda mexicana. Compraron todo tipo de especias para usarlas como material experimental. Richard a menudo tenía que ir y venir para comprar las especias que le pedía Judy. Cuando terminaron, le pidieron a Steven, su hijo menor, que fuera el catador. La investigación para lograr este sabor picante la había realizado el equipo de investigación y desarrollo de Frito-Lay, pero lo que prepararon fueron productos químicos, una especie de esencia. No mezclaron ese delicioso sabor con especias reales como lo hicieron Richard y Judy hicieron el experimento repetidamente, hasta que finalmente descubrieron la combinación perfecta que hizo que Steven se volviera adicto al sabor. Un día, su fábrica estaba haciendo otro despido de empleados. Richard sintió que era hora de actuar. Se atrevió a transmitir su idea a Lonnie, el gerente de planta, y le pidió que llamara a Roger Enrico. Lonnie se negó directamente, diciendo que no habría ninguna posibilidad de que un CEO escuchara la idea de un conserje como él. Estaba molesto porque se sentía menospreciado. Finalmente, Richard actuó solo. Esa noche, cuando los demás se dirigían a casa, se coló en la oficina del gerente y copió el número de teléfono del CEO de su empresa y, al día siguiente, llamó en secreto a la oficina del CEO. El personal se sorprendió al descubrir que un trabajador de clase baja llamaba directamente a la oficina del CEO. Pero conociendo la situación de la empresa, después de conocer la intención de Richard, el personal inmediatamente transfirió la llamada a Roger Enrico. Mientras hablaba con el CEO, Richard explicó el punto diciendo que él era mexicano, y que al igual que otros mexicanos, a ellos realmente les gustaba comer snacks, pero siempre los untaban con salsa picante, explicando que a los mexicanos les encantaban las comidas picantes. Luego dijo que había hecho su propio condimento que podía espolvorearse sobre sus productos. Cuando Roger descubrió que Richard estaba motivado por ver su video, se interesó en la idea de Richard y decidió probar sus muestras, y cuando finalmente recibió la muestra, a pesar del picor extremo, el sabor era realmente adictivo. En resumen, Roger llamó a Richard y le dijo que estaba muy intrigado por su iniciativa. En las próximas 2 semanas, Roger visitaría la planta de Frito-Lay en Rancho Cucamonga. Esperaba escuchar más ideas de Richard. La llegada del gran jefe para escuchar ideas de un empleado de clase baja inmediatamente causó un alboroto entre los funcionarios de la fábrica de Frito-Lay. En su propio lugar de trabajo, incluso el gerente lo regañó por violar la jerarquía de mando. No era apropiado que Richard hablara directamente con el CEO de inmediato, especialmente sobre las ideas de nuevos sabores, porque podría costar la investigación y desarrollo y tenía el potencial de hacer que algunos empleados volvieran a ser despedidos si la empresa seguía invirtiendo fondos para apoyar el sabor picante de Richard. Finalmente, Richard se puso inquieto. Temía ser considerado responsable si había otro despido en su empresa. Incluso tenía la intención de impedir que el CEO fuera a su fábrica, pero afortunadamente tenía a su esposa Judy, que siempre se aseguraba de que no se rindiera fácilmente. Judy le dio la visión de que la reacción del gerente de planta era solo una expresión de pura arrogancia. Tenían miedo de perder su reputación debido a la visión inteligente de sus trabajadores subordinados, y en lugar de pensar en cosas sin importancia, Judy invitó a su esposo a practicar su presentación. Luego, los dos estuvieron ocupados buscando referencias en la biblioteca para hacer presentaciones de negocios de manera adecuada y correcta. Aparte de la forma en que su esposa le enseñó, Richard también aprendió de Clarence cómo hablar formalmente para ayudarlo con su presentación posterior. Mientras tanto, Judy también preparó la apariencia de su esposo para que se viera un poco más educado y elegante. Llegó el día de la presentación. Mientras tanto, Richard todavía estaba tratando de memorizar la chuleta que trajo. Roger Enrico finalmente llegó a la fábrica con algunos otros funcionarios.
Su llegada fue muy intimidante, armado con una hoja de presentación en un proyector. Richard quería convencer a los funcionarios con su presentación. No pudo mantener su compostura al estilo graduado de Harvard y decidió presentar su presentación tan cómodamente como quería. Richard apareció franca y abiertamente diciendo que, desde el punto de vista de un consumidor latino, dijo que su lista de productos era demasiado aburrida. Como latino, que estaba acostumbrado a la comida llena de especias, anhelaba snacks ricos en sabor. Quería abrir los ojos de los funcionarios de que hasta ahora, el mercado latino era realmente muy grande en Estados Unidos, pero aún no lo habían considerado. No le importaba el ridículo de un ejecutivo que lo menospreciaba porque no entendía el término de marketing. Solo quería representar al latino que quería que su sabor estuviera representado en un producto. Todo eso fue suficiente para que Roger Enrico pudiera ver la visión de Richard. De hecho, Richard no entendía el término tendencia del mercado, pero estaba muy orientado a las personas y es en el factor de las personas en el que Roger Enrico solía invertir. Decidió dar una oportunidad a las ideas del conserje. La compañía decidió entonces hacer una prueba de mercado de 5,000 paquetes de nuevas variantes en el mercado. Esta nueva variante de Cheetos se llamó Flaming Hot Cheetos. Lamentablemente, después de bastante tiempo expuesta en los estantes de los supermercados, resultó que esta nueva variante no había sido tocada por los consumidores. James Finley, el ejecutivo de la compañía, decidió detener el experimento. Por supuesto, Richard y Lonnie, como representantes de la sucursal de la fábrica, protestaron. Lonnie pidió que se le diera otra oportunidad hasta la próxima semana. Al llegar a este punto crítico, Richard comenzó a dudar de sí mismo y pensó que era cierto que un conserje no debía lidiar con una decisión tan crítica para la empresa. Afortunadamente, las buenas personas como Richard tenían muchos amigos que lo apoyaban. Clarence le dio el apoyo que necesitaba, pidiéndole que se tragara su orgullo y que siguiera sin rendirse nunca. En casa, Richard pensó en una salida para superar este problema nuevamente gracias a su hijo. Obtuvo inspiración. Su hijo dijo que nunca vio ningún anuncio de los Flaming Hot Cheetos. Así que al día siguiente, Richard visitó a Tony y al lugar de su antigua pandilla. Prometió devolverle a Tony su antiguo trabajo siempre y cuando quisiera ayudarlo. Luego, acompañado por Tony y la pandilla, Richard llegó a la fábrica. Subió a una de las máquinas y luego dio un discurso. Les dijo a todos los trabajadores que los Flaming Hot Cheetos hechos por su sucursal pronto serían detenidos por la empresa. Por eso, Richard quería pedir ayuda a todos. Creía firmemente que las lentas ventas de los Flaming Hot Cheetos se debían a que la gente no lo conocía. Por esta razón, quería hacer marketing distribuyendo las pilas de Flaming Hot Cheetos que había en sus almacenes a la comunidad latina. Su mercado objetivo, y con la ayuda de todos los empleados, transportaron las cajas de cartón a los coches de Tony y los demás. La mercancía fue llevada a la ubicación residencial de la comunidad latina, con la esperanza de que se interesaran en los nuevos Flaming Hot Cheetos. Aparte de eso, Richard y sus hijos también fueron al supermercado a comprar sus productos, haciendo que los visitantes sintieran curiosidad por los Flaming Hot Cheetos. Esta acción tuvo un efecto al aumentar el gráfico de ventas del producto. Tras las buenas noticias, Roger Enrico se mostró entusiasmado. Luego se puso en contacto con Richard y ordenó una megaproducción de Flaming Hot Cheetos de 5 millones de paquetes para que la fábrica de la sucursal de Rancho Cucamonga la produjera de inmediato. Esta fue una buena noticia para Richard y los empleados de la sucursal de la fábrica. La producción se realizó de inmediato para supervisar esta producción masiva. Y gracias a la producción masiva, los trabajadores despedidos anteriores fueron recontratados, incluido Tony. Los Flaming Hot Cheetos finalmente llegaron al mercado nuevamente después de 6 meses. La condición de la empresa fue estable e incluso pudo volver a la normalidad como antes de la recesión, gracias a los Flaming Hot Cheetos. Clarence fue finalmente ascendido a nuevo gerente de planta después de esperar 20 años. Pero lamentablemente para Richard, que esperaba ser ascendido a operador de máquinas, al parecer todavía no había recibido las buenas noticias. Pero resultó que ese mismo día, el propio Roger Enrico visitó en secreto la sucursal. Luego se reunió con Richard y lo sorprendió con un ascenso no solo a la posición de operador de máquinas.
Roger ascendió a Richard a convertirse en el director de marketing Inte-Calcheal. Roger quería que desarrollara más variantes nuevas de sabores de cheetos basadas en el gusto local. Todos los empleados realmente apreciaron la contribución de Richard a la empresa. Judy se sorprendió al escuchar la noticia de que su esposo había sido ascendido inmediatamente a director. Desde entonces, Richard continuó trabajando y se le ocurrieron otras innovaciones que hicieron que los productos de Frito-Lay ganaran cada vez más interés entre los amantes de los snacks. Fue apodado el padrino del marketing latino entre los altos ejecutivos de PepsiCo, Frito-Lay, y luego se retiró en 2019, dejando el legado de los Flaming Hot Cheetos.